¿Qué tal? Acá yo voy a intentar ayudarles a que construyan la axonometría isométrica y la determinación de sus sombras de una pirámide base rectangular que arroja sus sombras sobre un prisma de base rectangular. Lo primero que tienen que hacer es dibujar la base de los dos cuerpos. La base es esta parte de acá, esta y esta. Estas dos bases entonces se construyen a 30 grados. Acá tienen que dar vuelta la escuadra de 30 grados, para un lado y para el otro. Y después los otros dos lados, de acá, son rectas paralelas a las de 30 que acaban de construir. Una vez que tienen la base de los dos cuerpos, lo que hacen es trazar las alturas. Trazando las diagonales para determinar el punto central o centro geométrico de la base de la pirámide, trazan la altura, el eje, y unen el vértice con los vértices de la base. Lo mismo para el prisma base rectangular. Tienen la base y trazan las alturas que les haya estipulado el docente. Ahora, ¿cómo determinan la sombra de la pirámide? Primero se tiene que identificar cuáles son las aristas separatrices, que son las aristas que separan la cara de luz de la cara de sombra. Y las van a identificar colocándole número o letras. Por ejemplo, supongamos que acá le ponemos un 1, 2 y 3. Porque esas dos aristas son las separatrices de la pirámide. La separatriz es la cara de luz y la cara de sombra. En el caso de 1 y el de 3, estos dos vértices no tienen que hallarse. Sus sombras están sobre sí mismas. Así que la única sombra que tienen que hallar es la sombra de 2. Trazan desde la base del centro geométrico entonces de la base de la pirámide, trazan una recta horizontal que se intersecta con el rayo de 45 grados, el rayo de luz que pasó por el vértice 2, y ahí obtienen la sombra de 2, que no es una sombra real, como ven, esa sombra de 2 que acabamos de explicar está cayendo en el piso. ¿Cómo determinamos la sombra de 2 que verdaderamente está cayendo sobre el prisma de base rectangular? De esta manera. Viene el eje entonces de la pirámide. De todas maneras construimos la sombra entera de la pirámide, ¿no? Y marcamos la sombra que ha quedado contenida en el piso. Después el resto, que acá está hecho con recta discontinua, no es real. Ahora, ¿cómo continuamos la sombra por esta pared del prisma de base rectangular? ¿Cómo la continuamos? Bien, viene el eje de la pirámide, toca la pared, sube vertical hasta el rayo de luz. Continuamos entonces donde quedó interrumpida la sombra de la pirámide, uniéndose donde tiene contacto con el rayo de luz. Ahí solamente entonces marcamos la continuación de la sombra que queda en esta pared vertical del prisma. Continúa la sombra, entonces el mismo eje que viene horizontal, que sube vertical, se encuentra con la cara superior del prisma, horizontal también, entonces se hace horizontal nuevamente, hasta el rayo de luz. Ahí tenemos la sombra real de 2. Y lo que hacemos es unir con los puntos que quedaron como interrupción de la sombra que acabamos de hallar en la cara vertical del prisma. Y les queda de esta manera. Le puede quedar más grande o más chica, bueno, dependiendo de la altura de la pirámide o acercamiento en el que se encuentra el prisma o dependiendo de la altura del prisma. Pero lo importante es entender el razonamiento. Después, la sombra del prisma base rectangular es como ya lo habíamos hecho. Es traza horizontal, rayo 45 en cada uno de los vértices correspondiente a las aristas separatrices del prisma. Las aristas separatrices son esta cara que se encuentra en sombra propia, corresponde a estas dos aristas separatrices. Y la cara del otro lado, la que es oculta, también está en sombra propia. Entonces, esta es separatriz también y esta que baja oculta también. Entonces, supongamos que le ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, los vértices 1 y 5 no hay que hallarlos porque tienen sombra sobre sí mismos. Los que hay que hallar son 2,
3 y 4. Entonces se le pone acá sombra de 2, sombra de 3 y sombra de 4 y se unen los vértices de sombra. Después lo que tienen que hacer es pintar las sombras. En estas circunstancias que estamos pasando ahora como clase virtual, lo vamos a pintar tal cual lo tenemos en la imagen. Pintan con un gris claro la sombra propia y le dan un toquecito de celeste, un toquecito de azul. Y la sombra arrojada siempre se la representa por convención más oscura que la sombra propia. Entonces es gris con un poco más de azul o un gris más oscuro con un poco más de azul. Lo mismo acá. Y ahí terminamos el ejercicio. Bueno, ojalá que haya podido ser claro. Muchas gracias.